todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenos, Ángel. Bueno, pues tenemos a Jack Narro que patrocina esta reacción. Nos trae a Abak con la canción Balam. Bueno, a ver, em, es un grupo, por lo que comenta, de Costa Rica. Así que, bueno, creo que no hemos tenido ningún grupo de Costa Rica, ¿no? Hasta el Creo que momento. no. Ujú. Perfecto, mira. Así que me parece genial. Em, Espero acertar con los nombres. Si no me lo ponéis en comentarios, Andrés Barrantes a la voz, David Víquez guitarra, Gabriel Salas guitarra, Daniel Larios bajo, Eric Ugalde batería, Felipe Alvarado flauta, Arlin Valerio percusión y Diandra Ortiz coros. Qué alegría de nombres que puedo pronunciar perfectamente. Así que claro, es que en el día a día esto es un reto continuo. Bueno, pues El otro día te dijo Rafa que ya había desistido de pronunciar no es que los rusos. a veces necesito un descansito. Cuando veo también como 7, 8 consonantes seguidas y sin ninguna vocal, digo, ostras, esto, esto ¿Cómo es, se pronuncia esto? esto es complicado, sí. Bueno, pues ABBA es una banda que fusiona heavy metal con power metal, con folk metal. Y bueno, sus historias están inspiradas en culturas y mitologías de América Latina. Balam está dedicada al jaguar sagrado de la tradición mesoamericana, símbolo de fuerza, de protección y de conexión espiritual con la naturaleza. Así que bueno, la cosa pinta bien. Sí. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. En ella corre potente el jaguar, siento en mí su rugir retumbar. Rambalanda, esa fuerza animal, llena mis venas de sangre ancestral. Que los enemigos me quieren cazar, que no han entendido, no son mi rival. Que voy como un jaguar, rugiendo así, hambriento y mirando la presa ante mí. Y siento adentro la voz de una bestia rugir. La casera, que llevo en mis venas la fuerza animal, que nadie me puede ganar, que voy como un jaguar, como un jaguar. Oye, 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 esto es una maravilla. Eh, Estás muteado, David. Me está gustando un montón. Que mola, mola, digo. Sí, sí, se te ve así, entiendo, sí. Yo creo que hay que darle aquí protagonismo a la letra, ¿no? Porque, claro, está construida, David, como una invocación ritual, no como una narración convencional. Entonces, desde el primer verso, esto del el gran Balan, dame esa fuerza animal, llena mis venas de sangre ancestral, es potente, ¿vale? Sí, sí. El protagonista no está pidiendo convertirse en un depredador, sino en reconectar con el espíritu de sus antepasados. El jaguar deja de ser un animal para transformarse en la representación de la valentía, de la sabiduría, del vínculo con la tierra. Y bueno, figura profundamente arraigada en la cosmovisión maya, ¿no? Donde Balam es el guardián de la naturaleza y es el protector de los hombres, de las cosechas, así que bueno, la letra es que tiene frases muy buenas, muy buenas. Eh, Dice, fíjate, parece sencillo, pero es profundo, porque dice que los enemigos me quieren cazar, no han entendido, no son mi rival,
Claro, el conflicto se puede interpretar aquí a dos niveles, ¿no? Está el plano literal, hablando del Sí, guerrero dispuesto al combate y tal, ¿no? Pero simbólicamente esos enemigos pueden representar cualquier fuerza que pretenda destruir, pues, tu identidad, refiriéndome a la cultura, a tus convicciones, sí, sí, y que al cualquier fin cosa, que sí. al fin y al cabo la respuesta no nace del odio, sino de la certeza de conocer quién eres. Por eso insiste todo el tiempo en voy como un jaguar y tal, que no significa actuar con violencia, sino caminar con la seguridad Con la de, fuerza, sí. de quien ha recuperado su verdadera naturaleza, ¿vale? Es que hay un montón de cosas de la letra, pero en general se puede sacar muchísimas cosas, pero creo que la esencia está ahí, ¿no? En conectar, ¿no? Como algo positivo, es como Con espiritual, el espíritu, la claro. fuerza heredada de generaciones anteriores, el Claro, impulso, claro. todo ese tipo, ¿no? de cosas, ¿no? Que al final es aceptar también las cosas que forman parte de tu legado y está muy bien. Me gusta muchísimo. Así que nada, y desde el principio, no, la, la canción establece ahí como una atmósfera que me gusta mucho. Las imágenes del videoclip están muy bien, ¿eh? El Sí, maquillaje. yo me esperaba un poco más de folk, como has mencionado que había un Sí, flautista y tal, digo, sí, 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 le sí. meterá, pero ha hecho la intro Bueno, no y ya sabemos no ha si, hecho nada más, no de sabemos si, momento. si después cambia, porque basta que Claro, digamos algo para que después. para que entre otra vez. Claro, a ver, si se notan atmósfera tribal, hay elementos étnicos, Sí, sí, sí. bueno, veremos si yo espero que aparezcan, pero todo lo que me plantean de momento me gusta. Luego hablaremos músico a músico de lo que van aportando, pero todo muy bien. Porque voy como un jaguar, yendo así, hambriento y mirando la presa ante mí. Y siento adentro la voz de una bestia rugir. La que llevo en mis venas la fuerza animal que nadie me puede ganar. Porque voy como un jaguar. ¿Lo ves? Faltaba No decir, podemos hablar, no hay cosas étnicas porque no he escuchado la flauta, toma. Porque ahí lo llevo. por hablar. Siempre nos pasa igual. Cuando no ha habido ningún solo, pues toma solo. Es decir, siempre, Toma. siempre Sí, sí. pasa algo. Además, hemos tenido aquí de guitarra, de bajo, con la flauta. Bueno, pues por casi a la hora de nombrarlos, ¿no? Es decir, tanto David como Gabriel con las guitarras. Bueno, muy bien. Van elaborando el tema por capas. Creo que van introduciendo armonías por terceras para ampliar ese espectro sin saturar la mezcla. El estribillo abandonan parte de la percusión rítmica y pasan a acordes abiertos para que tenga como más resonancia, em, dar la sensación de amplitud, ¿no? De heroísmo. Y bueno, la ecualización está muy bien cuidada. Creo que Sí. las frecuencias medias se realzan muchísimo.
y las graves se dejan casi completamente para el bajo, que también ha destacado, ¿no? Daniel hace un trabajo como inteligente porque no intenta competir con las guitarras. Lo que hace es va reforzando esa, esas frecuencias graves junto al bombo de la batería, pero va Sí, sí. incluyendo diferentes variaciones cromáticas para que llegue al siguiente acorde, ¿no? Es decir, él se dedica mucho a reforzar lo que es la tónica. No es un bajo excesivamente complicado, pero sí tiene mucho ataque, ¿vale? Es decir, se ve que golpea con contundencia en lo que es el bajo, se nota. Me gusta porque no toca de manera típica, sino tiene ahí como un estilo muy particular de hacer sonar el instrumento. Y bueno, Eric entiende perfectamente cuándo debe sonar ese sonido que quiere conseguir con la batería, eh, cuándo acercarse al rock, cuándo acercarse, digamos, a la parte más Tribal. ceremonial, Sí. tribal, correcto. Em, Me gusta el patrón que estaba haciendo con la caja, con el bombo, durante ese espacio que dejaba libertad, ¿no? Para que casi, casi te estuvieran narrando la historia. No es una exhibición técnica de la batería, pero sí ha estado como muy presente, los fills muy bien distribuidos, em, toda la parte de percusión de la batería. A mí me han dicho bastante durante toda la canción y todavía no hemos terminado, pero bueno, porque voy a dejar ya para final lo que sería la voz, ¿no? Pero bueno, la flauta igual, ¿no? Es decir, ha aportado esa parte folk, em, Muy y bien, muy un bien. poquito más. Es que todo está muy bien, realmente. Venga, vamos a continuar. Que llevo en mis venas la fuerza animal y nadie me puede ganar, que voy como un jaguar. Muy bien, hay Pues una... mola, mola, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, hay una cosa que me ha llamado la atención porque cuando vimos tocar la flauta, la persona que tocaba la flauta era una chica. Sí. Y tengo que tener yo mal lo que son los datos de los miembros de la banda porque me sale aquí como flautista Felipe Alvarado y después a Arlene Valerio en la percusión. Estará cambiado seguramente. Será ella la flauta y el otro. Puede ser, sí. Sí, sí. De todas maneras, ponérmelo en comentarios lo que es la formación actual y así lo actualizamos. ¿Vale? Bueno, pues muy bien. A mí, a ver, la voz, ¿no? De Andrés sería lo que, sí, lo que toca hacer ahora, claro, porque ya hemos pasado por los músicos. Es una voz muy apropiada para este tipo de repertorio porque tiene una voz potente, tiene una voz que, bueno, su rango son evidentemente el registro medio, medio, medio grave, Sí. aunque puede ir hacia arriba Sí, sí, cuando hace ha, falta. ha hecho notas de Sí, sí, agudo, sí. sí, sí. Puede darle intensidad. Bueno, no intenta cantar todo el tiempo con potencia, sino darle matices a la voz. Tiene un registro, lo dicho, un registro medio muy sólido, buen apoyo con el diafragma y el vibrato muy controlado, sobre todo en las notas largas. Eh,
Así que, bien, me gusta. Y bueno, su timbre noto que como que evoluciona durante el mensaje, porque cuando invoca el gran Badan, endurece ligeramente Sí, sí, sí. el ataque de las consonantes y añade como más voz de metal a la voz. Cuando dice lo del jaguar ahí se Sí, sí. desboca, ¿no? Más autoridad, más fuerza imprimiendo ahí. Así que muy bien. Perfecto. Bueno, pues Jack Rock, gracias por traernos a esta banda, a Back. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos en haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.